Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Este video creo que va a ser bastante interesante, ya que estoy casi listo como para arrancar a pintar ya los paneles de la carrocería de la Chevy. Pero bueno, antes tengo que terminar una cosita que me quedó pendiente, que es corregir las líneas de las puertas y unas partes bajas ahí que están medio picadas. Por aquí ya tenemos preparada la carrocería para ponerme a trabajar, ¿sí? Pero como pueden ver, la línea de la puerta del lado del acompañante, ¿sí?, donde pivotean las bisagras, tiene una luz muy grande, ¿sí? De este lado está conservando la línea que conserva también del lado del conductor, pero de esta línea de acá es demasiado grande. O sea, la luz es muy amplia. Entonces lo que voy a estar haciendo es rellenar con alguna varilla de acero, ¿sí?, la puerta para acercarla un poco más hacia el guardabarro y que de esa forma se reduzca la luz, ¿sí?, y quede mucho más pareja comparada con aquella parte de la puerta, ¿sí? Y por el lado del conductor tenemos también un pequeño problemita, y es que la luz no es pareja. Como podrán notar ahí, aquí arriba hay menos luz, ¿sí?, que el resto de la puerta. Y bueno, acá sí mantiene la misma luz por todo el perímetro. Así que lo que tengo que hacer acá arriba es gastar, ¿sí?, comer un poco la puerta para darle la misma luz, pero también lo que voy a tener que hacer probablemente sea volver a soldarle, ¿sí?, las chapas, porque cuando yo consuma acá el material se van a separar lo que es el panel externo del marco o la estructura interna de la puerta. Así que bueno, vamos a tener que volver a soldar seguramente. Y bueno, también que por aquí abajo la puerta del lado del conductor está picada, así que cuando quite nuevamente la puerta vamos a tener que reemplazar esta parte baja de la puerta con un pedazo de chapa nuevo para reconstruir eso. Y acá abajo también está toda picada, así que vamos a terminar de reparar bien las puertas. Voy a arrancar corrigiendo entonces las líneas, ¿sí?, que eso tengo que hacerlo ahora que está armada la carrocería, y luego comenzamos a desarmar todo nuevamente para empezar a pintar todas las partes internas de los paneles, y bueno, restaurar también las puertas, estas partes de acá de la puerta del lado del conductor que está medio picada. Y también voy a aprovechar para cambiarle los pernos a las bisagras de las puertas antes de volver a armarlo nuevamente.
Muy bien, ya quité la puerta del lado del conductor. Voy a arrancar a trabajar con esta puerta. Ya le quité las bisagras también. Y bueno, lo que tengo que hacer ahora es restaurar aquí esta parte baja que está, como verán ahí, bastante picada la chapa. O sea, rellenar no va a servir en este caso. Y además está toda ondulada. Yo no creo que se pueda ver en cámara porque está muy matizada la superficie, pero no va a hacer foco, no sé si se va, no, pero está así toda ondulada también. La parte superior acá está toda ondulada, así que la idea va a ser reemplazar, ¿sí?, esta franja completa, ya que justo acá hay un pliegue, ¿sí?, en el diseño de la puerta que voy a utilizar para hacer el cordón de soldadura y que se note lo menos posible, ¿no?, el empalme ahí de la chapa. Y también tendré que reparar este pedazo. Esta esquina está bastante fea también. Acá está un poco con masilla. Y lo que no tiene son agujeros, o por lo menos no estoy viendo agujeros de descarga de agua. Entonces la idea acá va a ser casi como reemplazar el panel de puerta, pero solo le voy a hacer una franja, es decir, voy a abrir acá todos los labios que tiene el panel, ¿sí?, ya que esto es un panel que está sobre la estructura de acá abajo. Voy a abrir los labios y quitar toda esta franja entera. Así le coloco un pedazo de chapa nuevo, lo pliego hacia el lado de adentro y lo dejamos tipo original o lo mejor posible, ¿no es cierto? Pero antes de colocar este pedazo acá, cuando yo haga el corte, ya voy a estar restaurando esta esquina que está toda picada. Así que restauramos esto para que quede una buena base para volver a soldarle después arriba a esto. Así que, bueno, vamos a hacer una marca acá para que el corte sea lo más derecho posible y ya arrancamos con este proceso.
she take it low. She fine as hell, she bout to do. She doing a thing out on the floor. Give me some new age, you like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's got the club all hazy, spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me singing, hey, oh, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Hey, oh, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. Muy bien, ahí ya terminé de restaurar toda la parte interna de la puerta, ¿no? De la estructura de la puerta. Como vieron, estuve lijando bien toda la superficie. Bueno, por supuesto, lo mejor que pude, ¿no? Después lo ataqué con desoxidante fosfatizante, pasivante, ¿no? Para neutralizar todo el óxido por ahí que no pude remover bien. Y lo último que hice fue aplicarle pintura, convertidor de óxido o bueno, antióxido, ¿no? Que es esta que estoy utilizando yo, de la marca Full Paint de Pinturas Misioneras. Esta la compré acá en el local de la ciudad de Oberá. Pero bueno, la empresa cuenta con sucursales en la ciudad de Posadas Misiones, El Dorado Misiones e Iguazú. Yo compro todos los productos así relacionados a la pintura, tanto del automotor como la del hogar, o productos así para el tratamiento previo a la superficie en Pinturas Misioneras. La verdad que se lo súper recomiendo. Inclusive ellos realizan envíos a toda la provincia de Misiones, así que no hay problema en adquirir sus productos. Por acá les voy a estar dejando en pantalla información acerca de la empresa, en la descripción del video también. Y por acá ya tengo el panel de chapa que voy a estar soldando aquí en la parte inferior del panel de la puerta. Ya lo pinté por el lado de adentro. Igual, como vieron ahí, me falta pintar todavía la parte del panel, justamente del lado interno de la puerta, pero eso lo haré después desde el otro lado nomás. Tengo acceso acá por varios orificios. A este lo pinté, pero más que nada lo que me interesaba era pintar acá el pliegue donde va a estar unido con esta parte de la estructura de la puerta. Entonces acá ya no voy a poder pintar desde adentro, por eso lo hice ahora con anticipación. Esto iría
una cosa así, lo más a tope posible. Ubicamos acá, ponemos bien ahí, de este lado, más o menos por ahí. Después hay que terminar de plegar, ¿no? De este lado. Y acá lo mismo, ¿sí? Hay que ubicar bien la chapa y ponerla al ras con esta otra. Y ahí le voy a ir soldando de a poquito. Una vez ubicado bien el panel de chapa, le voy a ir haciendo puntos de a pedacitos, de a tramos, porque no quiero que la chapa se doble todo, se ondule el panel de la puerta. Así que voy a soldar a muy bajo voltaje y bueno, como le digo, de a cortos tramos, inclusive de a puntos así por sectores. Y una vez que quedó bien soldado esto, después voy a plegar los bordes estos inferiores y laterales. Pero antes aquí abajo le voy a estar haciendo unas pequeñas ventanitas para que se pueda drenar con facilidad el agua que se acumula justamente en esta esquinita, ¿no? Así que, bueno, voy a arrancar ya a soldar esto. Esperemos que no se me ondule mucho la chapa de la puerta.
Muy bien, ya terminé de reparar por completo acá la puerta. Lo último que me vieron hacer fue colocarle todo el sellador, ¿sí? Alrededor de toda la unión acá de los paneles de chapa. Y bueno, como vieron también ya está toda bien limpita y bien pintadita por dentro. Al final no le hice los agujeritos acá en el pliegue inferior porque me parecía que era muy finito y si yo le hacía un agujero capaz que se terminaba viendo desde el lado de afuera. Y además que me parece que al ser un espacio tan pequeño el agua quizás quede acumulada de todas formas y no termine drenando bien. Así que la solución o lo que se me ocurrió fue ponerle sellador por completo para que el agua directamente no entre en esta rendija, ¿sí? O sea, el agua no ingresaría en este sector de la puerta. Entonces lo que me queda por hacerle ahora es unos orificios acá en esta parte, que es la parte más baja, ¿no? Entonces el agua se drena por acá. Desde acá van a poder ver bien ahí cómo coloqué el sellador en toda la parte inferior de la puerta, ¿sí? Así es como quedó. Y bueno, ya me adelanté también detrás de cámara y tengo terminada la puerta del lado del acompañante. Ya está completamente restaurada también. Le pusimos el sellador toda la vuelta. Y bueno, por dentro también está toda limpita y bien pintadita también, ¿sí? Así que lo que voy a pasar a hacer ahora con ambas puertas será pintar esta parte aquí del panel. Le voy a poner... terminar de desengrasarlo bien con un trapo container. Ya está limpio esto y le voy a tirar el mismo convertidor de óxido, ¿sí? A esta parte de la chapa en ambas puertas. Y lo que me resta hacer en la del lado del acompañante sería el mismo trabajo que le hice a la otra, ¿sí? De colocarle el sellador en esta parte para que el agua no ingrese. Bueno, ahí pueden ver, esta es la puerta del lado del acompañante, ¿sí? También está toda restaurada, pintada. Entonces lo que me resta hacer es ponerle todo sellador de carrocería en esa unión para que el agua no entre en la canaletita esa del extremo final de la puerta. Bueno, eso, y como les dije, también pintar el lado interno acá de la cara del panel. Para pintarla voy a estar utilizando este producto que lo vengo usando desde toda la restauración, ¿sí? El convertidor de óxido de Full Paint de la gente de Pinturas Misioneras. Le voy a estar pasando con un rodillito nomás porque ya esta parte es toda plana. Todos los recovecos ya se los completé perfectamente bien con pincel. Así que esto va a ir bastante rápido. Y después de haberle aplicado la pintura también le voy a tirar un poco de sellador ahí a toda la unión que hice acá en la puerta del lado del conductor. Sí, ese chapa que estuve agregando. Le pongo un sellador y después otra vez arriba del sellador lo vamos a estar pintando al igual que este de acá. Termino con eso, les voy a ir mostrando cómo va quedando todo el proceso. Les muestro bien lo mejor posible, ¿no? Cómo queda por el lado de adentro. Next level. Next level.
Muy bien, y ahora sí, ya terminé de restaurar por completo ambas puertas. Por allá tenemos la puerta del lado del conductor, aquí la del lado del acompañante. Bueno, esta fue la que menos trabajo me llevó, ya que simplemente hubo unos pequeños arreglitos que había que hacerle con soldadura ahí nomás del lado de adentro. No fue la gran cosa, y el resto fue aplicarle convertidor de óxido fosfatizante, ¿no es cierto?, para neutralizar todo el óxido en la parte interna. La lijé bien, después lo desengrasé con thinner, todo por el interior, lo limpiamos bien para aplicarle por último la pintura antióxido que vieron que le estuve aplicando por todo el interior de la puerta, y terminamos sellando todo con sellador de carrocería. Y bueno, a la puerta del lado del conductor, esa sí me llevó un poco más de trabajo, porque como vieron le tuve que agregar ese panel de chapa porque estaba bastante picada la parte inferior. Pero bueno, después de todo eso quedó joya. Entonces el mismo trabajo, limpieza interior, descontaminación y pintura, y por último sellado con el sellador de carrocería. Ya le hice también los orificios para descarga de agua. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Ya le hice la aplicación del sellador en esta unión, ¿sí?, que de la reparación que estuve haciendo. Ya está todo pintadito por dentro. El sellador de carrocería que agregamos en la parte inferior. Me resta pintar esta última partecita que estuve agregando. Bueno, ahí están los orificios. A ver cómo se ve desde acá. Ahí están los orificios de descarga de agua. Y bueno, como verán, la puerta le restauré por dentro. Bueno, por supuesto, lo mejor que se pueda, ¿no? No digo que vayan a ser eternas y van a durar por siempre, ¿no es cierto? Pero con este tratamiento que le hice van a durar unos cuantos años en buen estado. Es medio difícil mostrarles cómo quedaron por dentro, ¿sí? Pero ahí pueden ver completamente restaurada la puerta hasta los recovecos más profundos. Traté de pintar todo, ¿sí?, para proteger bien toda la puerta. Y bueno, de este lado está la del acompañante, que simplemente era tratarla por el lado de adentro. Ya está completamente pintadita también, ¿sí? Ahí está el sellador que le apliqué. Ya está todo pintado. Y bueno, la puerta completamente pintada por dentro, ¿sí? Traté de llegar a todos los recovecos, ¿sí?, para poder proteger bien toda la superficie de la puerta. Y bueno, ya están listas para comenzar con el tratamiento de preparación superficial, ¿no?, para aplicarle la pintura. Lo que voy a hacer es arrancar ya a preparar toda la superficie de estos paneles, ¿sí?, para aplicarle el color, bueno, primer primero, ¿no? Preparar la superficie, aplicarle primer y arriba el color naranja a lo que serían los buches de los guardabarros, las partes internas de las puertas. Ya le encargué a la gente de Pinturas Misioneras que me prepare el color, y aquí lo tenemos, ¿sí? Código 414B2 Orange, es el color naranja, ¿no? No es el original de la Chevy, porque el original viene en poliuretano monocapa y esto es bicapa, así que buscamos el tono más parecido, ¿no?, que es al que tiene la Chevy, pero esto es una aplicación bicapa. Esta es la base. Falta después arriba aplicarle la laca, ¿no es cierto? Entonces la misión para el próximo video será terminar con todas las partes internas de estos paneles, las puertas y los buches de los guardabarros, ¿sí?, ya de color naranja, que va a ser el color que va a tener toda la carrocería, para que yo pueda ensamblar tranquilamente toda la carrocería, ¿sí?, volver a alinearla bien y ahí recién hacerle el tratamiento estético, ¿no?, antes de aplicar la pintura, porque la idea va a ser pintar la Chevy completamente armada, ¿no? Creo que de esa forma me va a resultar un poco más fácil. Después no voy a estropear la pintura intentando armar y alinear los guardabarros. Entonces la idea va a ser pintar la Chevy completamente armada. Por eso primero quiero pintar todas las partes internas y ya vamos a estar aplicándole entonces el color. Pero eso lo vamos a dejar para el video siguiente, ¿sí? Espero que les haya gustado este video, esta restauración. La verdad que me llevó varios días, no fue muy fácil
Mejor dicho, fue mucho trabajo, toda la parte de limpieza interna de las puertas, ¿sí? Obviamente no hay muy buen acceso, así que por eso es mucho trabajo con paciencia, ahí meter la mano, te cortás todo un poco, pero ya está, ya la restauré lo máximo que pude, van a durar unos cuantos años más, así. Sin más nada que decirles, me despido de ustedes, nos vemos en un próximo video. Chau, chau.